Ítalo Atencio, presidente de la Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios, ANSA, nos acompaña. Bueno, tú has planteado aquí, bienvenido Ítalo, Gracias, Carlos. Buenos días y gracias por esta oportunidad. Una serie de propuestas bien interesantes para el sector comercio y servicio. Antes de evaluar cómo ha ido, porque ya hemos cerrado el primer semestre, me ha llamado mucho la atención la propuesta porque es bien interesante, el día o los días sin IVA. ¿Cómo va eso? Ustedes que ya se lo han planteado formalmente al gobierno. ¿Hay alguna posibilidad? Eso sería interesantísimo, ¿no? Un día en Colombia existe, ¿no? Sí. En ese sentido. Va un poquito para recordar las cosas y ver cómo está en este momento esa propuesta. O sea, en Colombia existe. En un momento hace aproximadamente 10 meses fue derogado, pero la Asamblea de Colombia hace 3 semanas en cuarta discusión aprobó nuevamente lo del día sin IVA para ese país. ¿Cuál es el estatus de esa propuesta en Venezuela hoy? Hemos hecho 3 planteamientos distintos. La semana pasada tuvimos una conversación, nos pidieron unos detalles logísticos y de aplicación práctica para ese día sin IVA. Los escribimos y quedamos en el transcurso de esta semana de también proponer algunas 2 o 3 acciones adicionales para incentivar el comercio y el retail en Venezuela. ¿Cuál es la inquietud del gobierno en ese sentido frente a la propuesta? Yo diría que cómo lo aplicas y cómo lo limitas. O cómo recupero los reales del día, que no hay IVA. Claro, la experiencia que tenemos con eso, incluso hace 2 semanas estuvo una persona de Nielsen de la región que nos hizo una presentación con ese tema del día sin IVA, es que aunque ese día recaudas menos IVA, como rompes la inercia del consumo, el día siguiente o los días siguientes la recuperas con creces. Yo creo que la principal duda está en cómo hacer la aplicabilidad legal, porque el comercio tendría que no declarar IVA ese día. Claro. Y además, cómo limitar para que no se convierta en una compra al mayor para después vender al detalle y especular. Claro, claro. Entonces, ¿qué hacer ahí, por ejemplo? ¿Qué hacer ahí? Con el tema de cómo evitar la compra al mayor, bueno, hay que limitar la compra de artículos por persona. Ejemplo, en Colombia hacían 3, máximo 3. Ah, no era un mercado completo. No, máximo 3 artículos por rubro. Es decir, o sea, un mercado completo. Entiendo, puedes hacer un mercado completo, pero si vas a comprar, no sé, harina de maíz precocida. No vas a comprar 200, sino 3. Claro. Sino 3. No te vas a llevar el bulto si vas a comprar 3. Y si hacías la compra por comercio electrónico, por e-commerce, tenías hasta el día 10 para que ese producto llegara a tu casa. Si llegaba después del día 10, perdías el día sin IVA. Claro. ¿Y qué cosas pensamos que se pueden hacer para resolver el tema procedimental? Por ejemplo, si yo como comercio declaro 30 días sin IVA, con el IVA, Claro. bueno, el mes donde haya el día sin IVA declaro 29. Claro. Entonces, probablemente hay que revisar todo el tema de los sistemas, pero pensamos que va a ser algo muy importante. Pero le gusta al gobierno, Sí, ¿le gustó la idea? Sí, le gustó la idea. Le gusta bastante. Está ahorita en este momento en el análisis de cómo se ejecuta. Incluso dijimos cosas también un poco más sectorizadas. ¿Qué pasa si en vez de un día sin IVA completo, hacemos días parciales por productos específicos? Por ejemplo, un día sin IVA para los productos de higiene, salud y belleza de la mujer. O sea, la propuesta está, no nos han dicho nunca. No es un solo día nada más. Bajo esa propuesta pudieran ser varios. 4 días al año. 4 días al año. ¿En Colombia cuántos eran? En Colombia eran 3 días al año. 3 días al año. Nosotros planteamos 4 y que el último día en que se aplique sea el 12 o 13 de diciembre. Ante la pregunta ¿por qué? Porque los venezolanos siempre dejamos para última hora la compra de los productos tradicionales. Los regalos y de diciembre. ¿Qué pasa si esa compra la hacemos con ese descuento del día sin IVA? Creo que sería una noticia muy, muy buena para el país. Recientemente, además, acabamos de ver en Colombia, creo que se aplica el próximo fin de semana, una iniciativa que se llama el Primatón. Ese Primatón es que 5.000 comercios distintos de la mano de los gremios que los agrupan en Colombia, y entiendo que en conjunto con el Ejecutivo van a ofrecer un día de promociones en esos productos de los 5.000 establecimientos. O sea, ¿cuántos? 5.000 establecimientos. Lo que se vende ahí... Cualquier producto. Cualquier producto va a tener un descuento especial. ¿Qué se está buscando? Exactamente lo mismo, romper la inercia del consumo
y generar un movimiento interesante en el comercio y en la industria. No, incluso la gente pudiera prepararse, se me ocurre decir aquí al voleo, Ítalo, porque como hay una hay un bajo poder de compra, un bajo poder adquisitivo, la gente pudiera prepararse para el momento y el día en que llegue esa venta sin IVA. Claro. Creo que la preparación del consumidor, pero también de toda la cadena productiva, la industria que va a producir, el comercio que va a vender, el consumidor que va a comprar y el ejecutivo que va a regular, es vital para que esto tenga éxito. Nosotros vamos a seguir insistiendo en esta propuesta y pensamos que hay un buen porcentaje de probabilidad que se cumpla. Ahora, respuesta, antes de irnos al corte comercial, respuesta de parte del gobierno, simplemente evaluar y examinar lo que ustedes han llevado. Sí, revisión, y recientemente nos pidieron algunos detalles logísticos para ir afinando la propuesta. Bueno, muy bien, bien interesante. Entonces, ojalá se pudiera aplicar de verdad. Vamos a una pausa. Seguimos con Ítalo Atencio, presidente de la Asociación Nacional de Supermercados y Afines, ANSA. Bien, continuamos con Ítalo Atencio, presidente de la Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios, ANSA. Bueno, esto, visto como lo explicas, es no solo para el sector de supermercados y afines, se amplía. Imagínate, por ejemplo, para el sector de las medicinas, el sector salud, pudiera aplicarse todo eso. En general, para el comercio en general. Sí, es una propuesta que tenemos que ser claros. Cuando le hicimos al comienzo pensamos solo En ANSA. en ANSA, pero después migró a una propuesta para el comercio en general. Y pensamos que si eso sucede, todo el comercio y toda la cadena productiva va a recibir un impulso que rompe la inercia y que pensamos que va a ser positivo para todo el país. Bueno, ojalá sea así. Mira, vamos al tema de cómo ha transcurrido este primer semestre para el sector de supermercados y autoservicios. Pero este primer semestre tiene dos etapas, los primeros 4 meses y los próximos 2 para el primer semestre. Los primeros 4 meses, siempre el primer cuatrimestre en Venezuela... Sí, lo habíamos evaluado en una anterior oportunidad, creo. No es bueno, pero el primer mes de la segunda etapa, que es el mes de mayo, tuvo una ligera recuperación contra mayo del año pasado. Junio, ¿cómo cerró? Todavía tenemos que revisar algunas cifras. Ese crecimiento ligero continúa. Es decir, ¿a qué apunta esto? Apunta que si continuamos con la tendencia, el año 2024 va a presentar un crecimiento contra el 2023 del 3.5%. Cuando uno ve este número, a algunos les puede parecer pequeño. ¿Qué pasa? Hay que recordar de dónde venimos. Venimos de 2% el año pasado, 7% el año antepasado, 7.4% el anterior. Es decir, tendríamos 4 años consecutivos de un número positivo que, sin llegar a tener los números de consumo de hace 12 años, marca una tendencia que lo que tenemos que hacer es luchar, trabajar y hacer propuestas para que se mantengan en el tiempo. No, y mejorar el poder adquisitivo de los venezolanos. Si eso lo mejora, van a seguirse manejando con cifras discretas y porcentajes de crecimiento discretos. Creo que eso es lo principal, es lograr que ese ingreso incremente. Se han venido tomando medidas en el sector privado. El sector privado tiene un pago muy por encima del salario mínimo, pero pensamos que tiene que haber, por ejemplo, una revisión en el marco de la ley del trabajo para que no exista la retroactividad de las prestaciones sociales y todas esas remuneraciones que no son prestacionales puedan ir a un paquete completo para el trabajador y entonces el ingreso pueda ser suficiente para que exista un poder de compra interesante como debe pasar. Fíjate, Ítalo, te voy a este tema, el tema ofertas. Esto viene a propósito y lo vinculo al sector que tú representas, porque mucha gente en la cotidianidad, en el día a día, te plantea, bueno, si hay un equilibrio en términos generales de la paridad dólar-bolívar, ¿por qué aún siguen subiendo precios? ¿Por qué aún sentimos el impacto inflacionario como que si las cosas no se hubiesen más o menos equilibrado? Creo que sin duda alguna ha habido un manejo de la tasa de cambio que se ha mantenido en el tiempo. La inflación de los últimos meses ha sido la más baja en los últimos años, pero todavía tiene que haber un mayor incremento de la oferta de productos para que entonces, al haber más oferta, esa oferta sea mayor que la demanda y el precio se mantenga o disminuya. ¿Qué pasa en Venezuela? Por ejemplo, que en Venezuela hay rubros que son estacionales. Cuando hay verano, sube la carne, sube el pollo,
sube los huevos y sube aquellos productos cuya mata no puede dar frutos porque, bueno, simplemente no hay agua. Pero cuando llega la lluvia, baja. Creo que hay que manejar esto de manera importante para que los precios puedan tener un mantenimiento y esté en línea con la inflación que se reporta. El otro tema que hay que resolver, que es aún mucho más estructural, es la cadena de valor desde que el producto sale hasta que llega al consumidor. En la medida que hay más eslabones, cada eslabón gana. Bueno, y que si le sumas la carga tributaria, el impuesto a las transacciones, el impuesto al valor agregado, el impuesto sobre la renta, los impuestos regionales y municipales. Entonces, O sea, al final el costo sube y eso se traduce inevitablemente en precios mayores. Creo que el tema de la carga fiscal es un asunto que hay que revisar. Nosotros también planteamos... ¿no ha servido la ley de armonización tributaria lo suficiente? Sirvió, pero no ha sido suficiente. ¿Por qué? Porque redujo los extremos. Por ejemplo, había alcaldías que cobraban 5%. Esta ley contempla máximo un 2.5%, pero hay casos en que algunas que estaban cobrando 1 lo llevaron a 2.5%. O sea, sí. Creo que hay que ir a una segunda etapa de revisión de cada detalle, de cada alcaldía y de cada industria, para que entonces se pague exactamente lo que corresponde a ese equilibrio entre lo que necesita la alcaldía para poder prestar los servicios y lo que necesita la empresa para poder tener empleo y tener margen de sustentabilidad. Quiero insertar, ya que estábamos hablando del tema de la paridad dólar-bolívar, en la informalidad y sobre todo en el comercio online, nuevamente viene el tema del dólar paralelo. Y las operaciones te las tratan de imponer en el dólar paralelo y no con el dólar oficial. ¿Qué hacer en ese sentido? Bueno, yo creo que hay que, por un lado, la tasa que hay que aplicar es la tasa oficial del Banco Central de Venezuela del día de la operación. Cuando se presente... Pero en ese comercio online informal, pues eso no está ocurriendo. Creo que hay que reportarlo, regularlo, porque al final la competencia tiene que ser en el mismo plano para todos. Y si existe un comercio formal, como el caso de los comerciantes que están en ANSA o los que pertenecen a otros gremios, bueno, hay que competir en igualdad de condiciones. Hay que reportar esos casos y lograr que esa informalidad tenga incentivos para ser formal, y una de esas es que este tipo de planteamientos que hacemos nosotros, por ejemplo, el día sin IVA, se pueda llevar a cabo y que el informal diga, bueno, vale la pena ser formal. Bueno, muchas gracias, mucha información, Ítalo. Bien interesante todo esto, lo que hemos conversado, y medir un poquito con interés lo que puede ocurrir en cuanto a la decisión que pueda tomarse sobre un día o más sin IVA. Gracias. Nos vamos, ahora sí nos vamos a la pausa para retornar con artes y espectáculos en lo actual.